Sí. Antes de que llegaran los Khmeres rojos, se formaran los Khmeres rojos, el previously es que era Indochina francesa y que de repente surge este movimiento. En 1953 Vietnam y Camboya se hacen independientes. Bueno, Vietnam era ya independiente antes, con la guerra franco-vietnamita, y que obligó a los franceses a retirarse después del desastre de Dien Bien Phu. Dien Bien Phu, que era la base francesa que los vietnamitas, el general Giap, sitió, y los franceses, que eran unos matados, pues no estuvieron en condiciones de mantener, porque ellos creían que habían ganado la Segunda Guerra Mundial, pero en realidad la perdieron. Les dieron más hostias que lentejas, y después, cuando acabó, ni siquiera los invitaron a participar en la conferencia de Yalta, y no solamente eso, sino que además 5 años después de acabar la guerra habían perdido casi todas sus colonias, salvo Argelia, que la perdieron 15 años después. Bueno, a lo que vamos. Entonces, después de la independencia de Vietnam, le dan la independencia a Camboya, y bien, el país fue un país tranquilo, en fin, no pasa nada, todo selva, toda gente tranquila, que no se metía en nada, pero hay un problema, que es que Vietnam del Norte, en el que se había dividido en la antigua colonia de Vietnam, se había dividido en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, y en Vietnam del Norte gobernaba Ho Chi Minh. Ho Chi Minh era un viejo independentista vietnamita. En la conferencia de París de 1919 ya se había presentado, cuando era muy jovencito, pero era tan con misma barba de chivo y el aspecto famélico que tuvo hasta que se murió, pero de joven se había presentado con la intención de ver al presidente Wilson, norteamericano, para que trabajara por los derechos de los pueblos de la Cochinchina francesa y de la Camboya francesa. Bien. Entonces cuando la independencia, él era comunista ya desde muy joven, y se hizo presidente de Vietnam del Norte, ¿no?, después de la guerra con los franceses. Bien. Entonces, en Vietnam del Sur existía, después de la guerra con los franceses, existía un gobierno más o menos democrático, como todos estos gobiernos democráticos del tercer mundo, o sea, dictaduras encubiertas y con votaciones siempre fraudulentas, ¿no? Y había llegado al poder una familia católica, que eran la familia Diem, y entonces era presidente de Vietnam del Sur, Ngo Dinh Diem. Bien. Y en eso que Kennedy llega al poder en los Estados Unidos, y Ngo Dinh Diem dice: oye, ayúdame, que aquí empiezan a haber más comunistas que chinches. O, por cierto, los chinches se han hecho comunistas, ¿no? Y entonces Kennedy pues envía los primeros asesores militares, y ahí empieza la guerra de Vietnam unos meses antes de que lo mataran, ¿no? Entonces, durante el gobierno de Johnson, Estados Unidos, el presidente Johnson y sus amigos del complejo militar industrial dicen: oye, necesitamos una guerrita para mantener esto en pie, la industria, vale. Y entonces Johnson empieza a enviar asesores y más asesores y más asesores, y luego tropas regulares, y al final aquella es una guerra abierta entre cuatro actores. De un lado, el ejército regular de Vietnam del Norte, que invade Vietnam del Sur, que se infiltra en Vietnam del Sur. Del mismo lado, el Vietcong, que es el Frente de Liberación Nacional de Vietnam del Sur, en el cual participan comunistas y no comunistas, todos opositores de la familia Diem, de los Diem. Y del otro lado está el ejército norteamericano y el ejército de Vietnam del Sur. Estas son las fuerzas en liza, ¿no? Entonces, el ejército de Vietnam del Norte enviaba armamento, soldados y provisiones a través de la llamada ruta Ho Chi Minh,
que bordeaba, que para evitar la zona de guerra en Vietnam, pues pasaba a través de Laos y de Camboya, ¿de acuerdo? De Laos y de Camboya, que eran fronterizas con Vietnam, del sur. Y Johnson empieza a bombardear la ruta Ho Chi Minh, es decir, lo que era una guerra únicamente en Vietnam, en los dos Vietnams, con participación americana, se convierte en la guerra de Indochina, que afecta a Laos y a Camboya, las zonas del este de Laos y de Camboya, que son fronterizas con Vietnam. Y entonces esto genera, como hay muchos destrozos, muchas pérdidas humanas y materiales, pues esto genera el que los dos grupos comunistas que operaban en estos países, los Khmer rojos, la guerrilla de los Khmer rojos por un lado y el Pathet Lao por otro, pues intensifiquen su acción y ganen posiciones. Y en 1900, cuando la guerra de Vietnam declina y se firman los acuerdos de paz de París, 73-74, los dos movimientos comunistas de estos países están ya muy avanzados. Entonces en Estados Unidos la teoría, la tesis con la que se manejaba el Departamento de Estado era la teoría del dominó. La teoría del dominó la había establecido Kissinger y decía que si un país del sudeste asiático caía en manos de los comunistas, caerían todos los demás. Tailandia, Camboya, Malasia, Laos, etc. Por lo tanto, había que estar presentes en Vietnam para defender para evitar que todo el sudeste asiático se hiciera comunista. ¿De acuerdo? Y por eso los americanos intervinieron también en Camboya, intervinieron en Laos un poco, incluso después del final de la presencia norteamericana, después del final de los acuerdos de paz de París con Vietnam del norte, ¿no? Y eso lo único que hizo fue intensificar más la guerra en estas zonas y la acción de las guerrillas comunistas, ¿no? Entonces, en un momento dado, la política de Estados Unidos cambia, hay un relevo presidencial, Nixon se va, llega Ford, y Ford pues empieza a hacer la retirada también de Camboya, entonces deja el país en la práctica de los Khmer rojos, y el país entra el príncipe Norodom Sihanouk, que era el jefe de Estado de Camboya, tiene que huir. Es cierto que se monta una resistencia armada tanto en Camboya como en Laos y luego y más tarde en Vietnam contra los comunistas, pero tiene muy poca importancia, sobre todo en Camboya, porque el gobierno que se hace cargo es un gobierno marxista fundamentalista, ¿no? Al decir fundamentalista quiere decir que quiere llevar a rajatabla el país, construir una nueva humanidad, un hombre nuevo marxista-leninista, ¿no? Y entonces, claro, también es un país poco desarrollado, con mucha incultura, mucho analfabetismo, en el cual la burguesía, odiada por los comunistas, se identifica con la clase media de intelectuales que llevan gafas, que saben leer, escribir, que son liberales, que leen libros, que miran mucho la cultura occidental, etc., ¿no? Entonces, los Khmer rojos, que era un movimiento muy parecido a los guardias rojos de la revolución maoísta del 65, 66, 67, pues se hacen cargo de la situación y empiezan a encarcelar a todos los que consideran intelectuales. Burgueses intelectuales, ¿no? Con el fin de reeducarlos. Los encierran en campos de concentración, que en el fondo son campos de exterminio, en donde pues van muriendo de hambre, de enfermedades, malos tratos, fusilamientos, etc., ¿no? Y esto pues da lugar a masacres, a destrucción del patrimonio histórico también. Y se llega a la conclusión, un país que tenía 3 millones de habitantes pierde prácticamente la mitad desde el 75 al 79, ¿no? Entonces el gobierno, y este es el encuadre de la película, ¿no? Entonces
Claro, aquello es una masacre. Al final, dentro incluso de los Khmeres Rojos, dentro del gobierno de Pol Pot, hay discrepancias, diferencias. Y aquello al final, pues creo recordar que lo toma, hay una conferencia internacional, las Naciones Unidas quedan a cargo de la administración del territorio, devuelven el poder, hay unas elecciones más o menos democráticas en las que participa el 90% de la población y se elige un gobierno más o menos liberal, ¿no? Y esta es la historia de la guerra. La pregunta es de la película, ¿no? La pregunta o la sugerencia que hace la película es que hay 3 periodistas franceses que se atreven a ir en ese momento en concreto histórico, invitados por Pol Pot, porque uno de ellos mantiene una correspondencia ideológica y casi romántica, como que desde Francia este personaje ve la aventura de Pol Pot como una consolidación de sus de las teorías, ¿no? En Francia es que la clase intelectual francesa había sufrido en los años 60 una mutación con la aparición de la nueva izquierda. O sea, como se puede intuir, siempre los intelectuales son los más progres, es decir, se apuntan a lo último. Si lo último es el bolchevismo de Lenin, se apuntan al bolchevismo de Lenin en los años 20. Si lo último es la nueva izquierda, pues se apuntan a la nueva izquierda como ocurrió en los años 60, en donde todos los intelectuales franceses o eran maoístas o eran trotskistas o eran anarquistas, ¿no? Entonces, entre los maoístas, el hecho de que todos estos grupos de izquierda se habían solidarizado con Vietnam, habían mostrado su solidaridad con Vietnam y luego con Camboya y con Laos, ¿no? Entonces tenían la fantasía de que el verdadero comunismo se estaba experimentando en aquellos momentos en Camboya, porque era el país que cualquier acto de gobierno se realizaba en función de los principios del marxismo-leninismo. Y esta es la explicación de por qué hay un grupo de idiotas que creen que aquello es la bomba, ¿no? Y claro, me imagino que cuando llegan ahí se encuentran un país que está deshecho, en donde nadie sabe ni leer ni escribir. Bueno, más que nada es un país policial, del terror también. Y abandonado, claro, entonces, porque no tenían alimentos. Entonces, claro, empiezan a pensar si verdaderamente lo que decían de Lenin era también verdad, que aquello había desembocado en el terror. Si lo que decían de Mao era verdad, que la revolución cultural también había desembocado en el terror, porque lo que ellos estaban viendo en Camboya era una reedición de lo mismo, un estado de terror en donde nadie tiene seguridad. Siempre dicen que dato mata a relato. O sea, tú tienes el relato de que, Dios mío, el marxismo-leninismo, qué maravilla y tal, ahora lo ves de cerca y dices, joder, vaya mierda que se ha montado aquí. Ya hemos realizado la introducción histórica, gracias a Magí Beltrán, de este suceso, de cómo era el mundo, cómo estaba el mundo en 1978, pero incluso antes de esa fecha. Todo el mundo, bueno, se acuerda cuando cayó el muro de Berlín, que estaba haciendo, las Torres Gemelas y tal. Esta película me ha interesado verla, 1978, porque hay momentos históricos en que por falta de información, porque en aquellos años lo único que eran los periódicos, ¿verdad? No es como hoy en día, que tienes mucha información por internet, ¿no? Y en cualquier momento sabes si te interesa un país, una nación, un suceso, puedes consultarlo, puedes informarte, puedes hacer una investigación cultural, ¿verdad? Histórica. Pero en aquellos años, en 1978, bueno, pues no, yo contaba simplemente con, después del trabajo de lunes a viernes, los sábados y domingos mi ritual era comprarme La Vanguardia
y irme a tomar un café en una cafetería, leérmelo tranquilamente con el bullicio de las cafeterías, que no era tanto como hoy, ¿eh? En estos 45 años ha cambiado mucho todo. Entonces, bueno, sí, he querido saber qué pasaba porque sí que recordaba que los Yemeres Rojos fueron un suceso, fue una situación, protagonizaron un momento histórico que lo recuerdo perfectamente. Evidentemente no con el contenido que he podido saber actualmente ni con lo que la película pues aporta. La película Camboya 1978 también tiene su título original Rendez-vous avec Pol Pot. Pol Pot era la persona visible de toda esa revolución. Esta película es del 2024, tiene una duración de 112 minutos, el país que lo financia es Camboya. La dirección es de un director que ya ha realizado varias incursiones, pero en documentales, películas, que se llama Riti Pan. Posiblemente en el idioma de Camboya se dirá de otra manera. El reparto es de Irene Jacob, Grégoire Collin, Cyril Gay, Bunok Lim y Somali Mao. Vale. Es una coproducción entre Camboya, Francia, Turquía, Taiwán y Qatar. Es un género del periodismo de los años 70, basado en hechos reales. La sinopsis consiste en conocer tres periodistas franceses que viajan a Camboya, la Camboya de 1978, invitados por Pol Pot, y son recibidos por el régimen de los Yemeres Rojos, indudablemente embarcándose en una peligrosa aventura. El director, como he dicho, como he avanzado, Riti Pan, retoma el conflicto camboyano a partir de una entrevista que sí que se realizó con Pol Pot. Pan vuelve una y otra vez a rememorar las masacres, los campos de exterminio, con las pocas imágenes que se conservan y que son valoradas como históricas. Pan reutiliza de nuevo unas figuras de arcilla que popularizó en una película que se llama La imagen perdida del 2013, porque, para escenificar todos los sucesos, porque claro, en ese aspecto pues no, todas las batallas, todas las situaciones que se dieron, pues que no hay material gráfico abundante, por así decirlo. Él precisamente huyó Phnom Penh cuando tenía 11 años, después de que su familia fuera devastada en los campos de la muerte. Escapó a un campo de refugiados de Tailandia a los 15 años. Ahora, con 60 años, Pan se ha comprometido a mantener viva la memoria del impacto del régimen de Pol Pot en Camboya. La entrevista en la que se basa el guión, se basa el guión precisamente en un libro de una escritora que se llama Elizabeth Baker, que lo protagoniza Irene Jacob, y en ese proyecto esos tres periodistas son invitados para conocer el país y los avances, entre comillas, claro está, tan peculiares, ¿verdad? Entonces el encuentro con Pol Pot no se realiza nada más llegar allí, ¿no? O sea, tardan casi al final de la película, pues es el momento más impactante porque se realiza. Pero, claro, no es el encuentro con Pol Pot, no es llegar y besar el santo, ¿no? Sucede casi al final. Mientras, los periodistas son llevados a un tour turístico diseñado para que comprueben la implantación de las ideas políticas de los Yemeres Rojos, que igualmente en ese tour, ¿verdad? Y en esa escenificación,
tan milimetrada, pues les desaparece uno de los tres integrantes, ¿no? El fotoperiodista, que se arriesga a traspasar los límites impuestos por los oficiales del régimen. Creemos que es una película de dos velocidades, ¿no? Con lo que se descuida una para enaltecer la otra. Esta carencia la vemos pues que se cuenta lo justo de los periodistas, su investigación. Bueno, también es verdad que les dejaron ver lo que vieron y tampoco vemos un adoctrinamiento hacia... Destaca, ya hemos dicho que está la periodista, está el fotoperiodista que desaparece y está un integrante que nos llama mucho la atención, que se llama Malcolm Gladwell, que es el personaje que está ideológicamente alineado con los Jemeres Rojos. Claro, pero una vez allí y a raíz de la entrevista que mantiene con Pol Pot, pues descubre que la situación es muy más oscura de lo que imaginaban. Bueno, espero que tengan la oportunidad de verla, es una película interesante. Si este director había hecho documentales, pues creo que la opción de hacer una película es lo que le permite llegar a más públicos o ponerlas en las plataformas, ¿verdad?, de streaming. Bueno, pues nada, hasta otra y muchas gracias por seguirme.